Bueno, lo principal es recordar que no somos una mente y un cuerpo, somos un todo. El tema del empoderamiento, como bien tú lo dices, no refiere únicamente a la mujer, también incluye al sexo masculino. Entonces, el empoderamiento tiene que ver con recobrar el poder personal de la salud. Partiendo del hecho que obviamente siempre hay problemas, menores o mayores, pero Sí. hay problemas en la vida diaria. Sí, quizás en lo que hay que hacer énfasis es que no tienes que estar atravesando una situación demasiado grave para tú poder ir a una consulta psicológica. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tendencia de Noticias 24 Carabobo. Para mí es un placer, por supuesto, acompañarlo y no sin antes agradecerle al estudio de Marcos Valderrama, el estudio más top de la ciudad, por acompañarnos nuevamente en otro capítulo. En esta oportunidad tenemos una invitada especial y, bueno, por supuesto, con un tema bastante importante para la salud. Bienvenida, Milve Ladera, quien es psicóloga mención clínica, y bueno, vamos a estar conversando un poquito sobre este mundo que sin duda alguna nos compete a todos. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Milve, y quisiera que de antemano, ya para comenzar, me comentes un poco ese primer acceso a la terapia psicológica. Creo que, bueno, todos en alguna oportunidad tenemos como que esa deuda pendiente y quiero que me comentes un poco sobre eso. ¿Cómo se da ese primer paso cuando uno decide necesito o quiero ir a terapia? Bueno, realmente el motivo por el que alguna persona vaya a una consulta psicológica varía, es algo muy individual. Sin embargo, ¿para qué sirve esa primera consulta? Bueno, básicamente es para conocer el motivo por el cual la persona está necesitando ese acompañamiento. Se indaga un poco sobre eso a profundidad para poder hacerle una devolución al paciente, decirle cómo se puede abordar, cómo se puede afrontar, con qué frecuencia debería acudir a la consulta. Y claro, eso va a depender, pues por supuesto, de la disponibilidad de tiempo y económica de la persona. Es un poco ser flexibles con eso porque no todo el mundo quizás tiene el mismo poder adquisitivo y puede tener la misma constancia. Milve, y tocaste un punto bien interesante, que obviamente el aspecto psicológico es totalmente personalizado y va a depender de las circunstancias del paciente, pero a modo general, ¿cuál debe ser la frecuencia ideal de una persona para acudir a consulta psicológica? Depende de la gravedad del motivo. Algunas veces se sugiere que en principio sea 2 veces por semana. Sin embargo, en la mayoría de los casos es una vez a la semana durante 2 o 3 meses. Ese es el promedio. Okay. Y bueno, en particular, quizás las personas que nos estén viendo consideren que es necesario tener un problema para acudir a consulta. ¿Es eso así? O digamos que todos, indiferentemente de las circunstancias, deberíamos acudir a un profesional de la psicología. Claro, lo ideal es que las personas acudan a una consulta como lo hacen, por ejemplo, con otras especialidades del área de la salud. Partiendo del hecho que obviamente siempre hay problemas, menores o mayores, pero Sí. hay problemas en la vida diaria. Sí, quizás en lo que hay que hacer énfasis es que no tienes que estar atravesando una situación demasiado grave para tú poder ir a una consulta psicológica. Las consultas psicológicas o el acompañamiento psicológico también es preventivo. Entonces, no tiene que ser una problemática demasiado grave para que tú acudas a consulta. Y creo que estos temas, bueno, a raíz de la pandemia, creo que tuvieron mucho auge, ¿no? Por todas las cosas que vivimos. Y en lo particular, observé ciertas conductas, incluso a nivel de redes sociales durante la pandemia, que mucha gente quizás decía, me siento mal, me siento deprimido, creo que tengo ansiedad o creo que tengo ciertos síntomas, pero no lo sabían canalizar, obviamente por desconocimiento o desinformación. Cuando quizás una persona puede saber, mira, tengo esto, ¿qué debo hacer? ¿Ok? ¿Cuáles son esos primeros indicios que yo quizás me pueda tomar y decir, mira, creo que esto puede ser un cuadro de ansiedad, creo que esto puede ser un cuadro de depresión, en sus primeros inicios, ¿no? Como para identificar y que eso me dé, obviamente, el acceso a acudir a consulta. Bueno, en ambos casos lo primero es que comience a verse afectada la funcionalidad de la persona. Es decir, tus actividades cotidianas, aquello a lo que tú estás acostumbrado y que es parte de tu rutina, se puede comenzar a abandonar. Entonces, esa es una señal. La segunda señal es el grado de malestar, va avanzando, cada vez va haciéndose mayor.
Y lo tercero tiene que ver, pues en cada caso, con una serie de síntomas. Por ejemplo, en el caso de la depresión o de presentar alguna sintomatología depresiva, pueden aparecer síntomas como la desmotivación, como la apatía, la falta de energía. Y con la ansiedad, por el contrario, está más orientado a sensaciones de angustia, de preocupación extrema, pensamientos catastróficos, orientados como a lo peor que puede pasar. Entonces, esas son como las dos diferencias y lo que también pudiese aparecer en cuanto a síntomas que no refiere únicamente a una patología o a otra, como por ejemplo te decía, la funcionalidad. Eso es clave. ¿Hay quizás alguna herramienta, un ejercicio que las personas dentro de sus hogares quizás puedan realizar cuando sientan que quizás hay un episodio de ansiedad o de depresión? Sí, hay algo que las personas no, creo que no le dan el valor que realmente tiene, y es a encontrar esas formas de llevarse a la calma. Una de ellas es la respiración consciente. ¿Por qué? Porque a través de la respiración, de manera controlada, pausada, nosotros podemos utilizar ese recurso biológico para disminuir los síntomas y así llevarnos a la calma. Sencillito, una respiración abdominal profunda, inhalo por la nariz, ensancho el abdomen, lo lleno de aire como si fuese un globo, cuento 5. Retengo, cuento 5 segundos, exhalo por la boca, pronunciando la vocal, o sea, es una exhalación de liberación de la tensión, no es acumulando mayor tensión. Entonces, una respiración consciente de 5 segundos. Inhalo, 5, retengo 5, exhalo 5. Eso es un ejercicio sencillo. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Llevarse a la calma, disminuir la sintomatología con un recurso biológico que es el de la respiración. Excelente, y es algo que podemos hacer en casa o frente a cualquier situación en la que nos encontremos. Sí, es algo que puedes hacer en cualquier situación, algo contigo, no tienes que expresarlo o exteriorizarlo, que es lo que le pasa muchas veces a las personas cuando están teniendo síntomas de ansiedad o presentan ataques de pánico, que la angustia se exacerba porque ¿cómo me controlo? Exacto. Y realmente más que controlar es necesito llevarme a la calma. Entonces, eso es un ejercicio inicial. En el proceso terapéutico lo que se hace es que se va descubriendo cuáles son las herramientas que le sirven al individuo, porque hay muchas técnicas, hay muchas herramientas, pero no todas le funcionan a las mismas personas. Bueno, les recuerdo que estoy hablando con Mil Veladera, psicóloga mención clínica, y bueno, también tocó un tema bien interesante, el tema de la autoestima, ¿verdad? Y bueno, ahorita está muy en boga en la conversación cotidiana el empoderamiento femenino. Y yo te diría que también el empoderamiento masculino. ¿Cómo lidia la parte psicológica con este tema? Bueno, el tema del empoderamiento, como bien tú lo dices, no refiere únicamente a la mujer. También incluye al sexo masculino. ¿Por qué? Porque el empoderamiento se trata de recobrar el poder personal. Y ese poder personal al que me refiero es el de la elección. Y nosotros realmente somos capaces de elegir cuando estamos conscientes, si no vivimos en piloto automático. Entonces, parte del empoderamiento tiene que ver con asumir responsabilidad por la propia vida. Lo que yo quiero ver manifestado en mi vida va a ser consecuencia de las decisiones, de las acciones que yo tome, entonces es mi responsabilidad. En el momento que yo le doy esa llave o ese poder a otra persona, yo quedo en un limbo a la deriva. Entonces, el empoderamiento tiene que ver con recobrar el poder personal. Y como te decía, y tú lo mencionabas, eso no refiere únicamente a la mujer, sino también al hombre. Y este tema es bastante llamativo, bueno, porque se conversa muchísimo sobre el empoderamiento, pero también, doctora, hay un caso de que se ha tomado, ¿no?, por la parte de la motivación, ¿verdad? Los coaches motivacionales tienden a tomar este argumento, ¿verdad?, al igual que los psicólogos. ¿Cuál es la diferencia, verdad? La ayuda que me puede prestar un psicólogo y en este caso quizás las herramientas que me pudiese dar un coach motivacional con respecto al empoderamiento. Considero obviamente que hay una diferencia bien marcada ya desde el punto de vista de la ética profesional, pero usted como psicóloga, ¿cuál es la recomendación? ¿Verdad? Porque ahorita vemos quizás en redes sociales muchas opiniones, muchas herramientas, muchos consejos que vienen desde un coach motivacional, pero quizás una persona que esté captando ese consejo realmente necesita la ayuda de un psicólogo. Sí, bueno, ese tema es un tema bastante complejo. Como te decía anteriormente, no todas las técnicas funcionan para todas las personas.
Entonces, vamos a partir de que la psicología es una ciencia, y es una ciencia que se trata de estudiar el comportamiento humano. Y los psicólogos tenemos las destrezas, el conocimiento, no solo para orientar y guiar a un ser humano en el proceso del autoconocimiento, desarrollar autoestima, amor propio y todos estos temas que también están en boga, sino además puede diagnosticar, puede evaluar, puede profundizar en lo que un coach no puede. Entonces, sí, hay una diferencia abismal, porque no estoy diciendo con esto que los coaches no tengan un valor agregado, claro, sino que hay una diferencia. Cuando tú vas a un psicólogo, tienes un acompañamiento profesional basado en la ciencia, que tiene herramientas, conocimiento para guiarte, para acompañarte y para además profundizar y descubrir si hay algo adicional, si no es solo algo comportamental, sino también hay un trastorno, hay una patología y hay que tratarlo. Entonces, esa es la principal diferencia. Y el coach se encarga, a través de ciertas técnicas, básicamente como de hacer un entrenamiento para que las personas desarrollen ciertas habilidades. A veces no es posible que las personas desarrollen ciertas habilidades porque tienen unas creencias limitantes, porque tienen algún trauma, una herida emocional como consecuencia de algún trauma. Entonces, eso es lo que se profundiza en la terapia. Digamos que entonces obviamente la ayuda psicológica capta de raíz cualquier problema cuando quizás el coach pues lo maneja de manera superficial. Sí, es como yo siempre pongo este ejemplo, un iceberg. Entonces, hay cosas que son la punta del iceberg, es lo que tú ves, pero hay algo más en la profundidad. Como tú bien lo dices, lo que hace el psicólogo es ir a la profundidad y evaluar qué es lo que hay ahí como causa. Dentro de su experiencia, y bueno, ya a nivel de las consultas psicológicas que atiende, ¿cuáles quizás son los temas, los tópicos más puntuales con los que los pacientes acuden a consulta? Codependencia emocional, ruptura amorosa, trastornos de ansiedad, trastornos de depresión. Eso es lo más común. Muy bien. Bueno, doctora, y yo quisiera dejarle las cámaras para que quizás haga una invitación y quizás un poco llamado a conciencia, ¿no? Porque a veces la salud mental suele dejarse a un lado, quizás porque aparentemente no se ve, pero sí se percibe. Quizás aquellas personas que no hayan asistido a su primera consulta psicológica, a que, bueno, den ese paso, se atrevan y puedan quizás entonces empezar a encajar, ¿no? Ciertas piezas de ese rompecabezas que, bueno, a todos en la vida diaria pues necesitamos, sobre todo con el acompañamiento, como usted bien lo dijo, de un profesional, en este caso de la psicología. Bueno, lo principal es recordar que no somos una mente y un cuerpo, somos un todo. Y en ese todo es importante aprender a habitar nuestra propia piel sintiéndonos a gusto. Ir al psicólogo es invertir en tu bienestar emocional y puedes hacerlo con cualquier motivo, hay diversos motivos, no tiene que ser una situación catastrófica. No estoy diciendo que si estás atravesando un proceso complejo es menos importante, sino que hay distintas razones y todas son válidas. Y no hay salud sin salud mental. Eso es algo bien importante que tomar en cuenta hoy en día, sobre todo porque vivimos un estilo de vida con una demanda bastante intensa, y encontrar ese espacio para conectar con nuestro mundo interior es sumamente importante para poder vivir en bienestar. Sí, y algo que mencionó es clave, ¿no? Cuando estamos bien mentalmente, sin duda alguna lo que proyectamos va en consonancia con eso. ¿Dónde podemos acudir a consulta con usted? Bueno, en el Centro Comercial Guaparo, en la ciudad de Valencia, en la planta alta, en el local 34, en las instalaciones de Iridescent Beauty. Bueno, gracias por acompañarnos, gracias por todos estos consejos de utilidad. Sin duda da para una siguiente entrevista porque el mundo de la psicología es sumamente amplio. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este capítulo de Tendencia. Nos vemos en el próximo. Este espacio llega a ustedes gracias a CLX Group, CLX Samsung, CEO Latin, Multimax Store, las mejores marcas en un solo lugar. Condesa, acompañándote desde siempre. Pharmamax, la farmacia de Multimax. NTS Store, más que una marca,
Estudio Marcos Valderrama, el estudio más top de la ciudad.